Perdón, me disculpo. Ahora sí. ¿En qué nos quedamos en el estudio anterior? Vimos lo de la técnica, ¿no? Sí. Y el siguiente tema era el del adulterio. Deja para allá. En el adulterio, ¿qué entendemos por adulterio? Sí. Ya cantamos y ya hicimos oración. Entonces, Raquel. No hay padre. ¿Sí me escuchas, Raquel? Tere, Sí, mi hermano. ¿nos puedes apoyar con el adulterio? ¿Qué se entiende por adulterio? Adulterio, mi hermano, es tomándolo en base a los matrimonios, a los compañeros, a las parejas, que se comete adulterio cuando alguien anda con otra persona. Y hablando en cuestión de nosotros en el Evangelio, recordemos que Dios no nos quiere adúlteros, nos quiere vírgenes. Esa es mi opinión. El adulterio se entiende como la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. O adulterar es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que es ajeno o impropio. Alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Y para apoyarnos sobre el tema del adulterio, veamos que dice Deuteronomio 25, 13 al 16. Deuteronomio 15, 26. 15, 23. Del 13 al 16. Este es el 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, y tendrás en tu casa pesa grande y pesa pequeña, pesa exacta y justa tendrás, pesa cabal y justo para que ya sean prolongados contra la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. No debes llegar a tener en tu bolsa dos clases de pesas, una grande y una chica. No debes llegar a tener en tu casa dos clases de efas, una grande y uno chico. Debes seguir teniendo una pesa exacta y justa. Debes seguir teniendo un efá exacto y justo, a fin de que tus días lleguen a ser largos en el suelo que Jehová tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que hace injusticia, es cosa detestable a Jehová tu Dios. Sí, efectivamente, como nos mencionaba nuestra hermana Tere, el adulterio se tiene muy enfocado al tema sexual, y es correcto. Pero el adulterio también está enfocado a la forma en que podemos nosotros adulterar
el servicio o la venta de un producto que nosotros ofrecemos, ¿sí? Entonces, todas las cosas que vendemos, el servicio que damos, puede ser justo, ¿sí? Hay un viejo dicho aquí en México que el que no tranza no avanza, y que todo comerciante que es honesto no gana. Entonces, nosotros efectivamente trabajamos porque necesitamos obtener un sustento, una ganancia para nuestro sustento, pero también cuando pasamos al lado del consumidor, ¿a poco no nos molesta cuando nos dan kilos de 800 gramos o litros de 800 mililitros? ¿Sí? Y lamentablemente pues, hoy en día, a pesar de que existen muchas leyes y lineamientos para forzar a que se den las pesas y medidas exactas, pues siempre se le da la vuelta, ¿no? Pero nosotros, en ese sentido, en el sentido o en el entendido, que somos conscientes de lo que es justo, pues debemos evitar ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede cuando nos damos cuenta de que no nos sirven las pesas y las medidas correctas? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Enojados. Molestos. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Pues reclamamos. Reclamamos, exactamente. ¿Sí? Pero ya nuestro reclamo, ¿cómo debe ser? Bueno, ¿a qué te refieres con como nuestro reclamo? Puede ser verbal, puede ser escrito. Pero enojándonos y armando un alboroto y destrozando el puesto donde estamos comprando. Bueno, si nosotros nos estamos comportando como hijos de Dios, pues el reclamo debe ser respetuoso, ¿no? Si nos comportamos como todo el mundo, pues obviamente pues vamos a decir improperios, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, manita. Es a lo que voy. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo decía que todas las cosas que nosotros quieramos que los demás nos hagan, nosotros debemos hacerlo primero. Pero no esperes que ellos te correspondan. ¿Sí? Efectivamente, a todos nos molesta que nos roben esos 50, 100, 150 unidades de medida. Pero ¿cómo vamos a reclamar? ¿Sí? A lo mejor, en el peor de los casos, ni los reclamamos, ¿verdad? Porque puede ser que ese reclamo nos resulte perjudicial a la salud, pero simple y sencillamente ya no regresas con esa persona. Esa persona ya nos perdió como clientes, ¿sí? Y nosotros, bueno, si queremos ganarnos esos clientes o seguir aumentando nuestra cartera de clientes, aparte de un buen trato, aparte de consentirlos, realmente lo que va a hacer que regrese esa persona es que él, cuando verifique lo que compró, va a estar contento porque realmente se llevó sus kilos completos. Veamos lo que dice Deuteronomio 22:22. Y ahí vamos a ver qué tan dura es la ley con el sentido lineal del adulterio. ¿Puedo leer, mi hermano? Sí, por favor, Raquel. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo.
Así quitarás el mal de en medio de ti. Así, gracias, hermano. Sí, manita, gracias. Entonces podemos ver qué tan dura es la ley en base al tema carnal. Qué tan dura es la ley que precisamente cuando la mujer... No hay ley, ni de Dios ni del hombre. ¿Mandé? Hasta si tu dedo si vas a hablar. En aquellos tiempos esa ley, pero hoy ni la de Dios ni la del hombre respetamos hoy en día. Bueno, es que el respeto hoy en día va principalmente, repito, en el nivel de conciencia. Hoy en día, lamentablemente, nuestra sociedad está muy enfocada hacia los deleites, hacia el placer, hacia pasársela bien, y si se presenta la oportunidad, pues aprovecharlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Se acuerdan que cuando estuvo Marcelo Ebrard, él promovió que en la Ciudad de México el delito de adulterio desapareciera? O sea, legalmente el adulterio en Ciudad de México no existe. No, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo es que las leyes, ¿sí?, pueden manipularse, ¿sí?, para relajar la moral de las personas? Por eso nosotros, más allá de guiarnos por las leyes, nos guiamos ¿en base a qué? Al conocimiento de Dios y en base al nivel de conciencia, a la ética y a la moral. Porque si manejamos el adulterio como una ley estricta, y si legalmente esa ley no existe, entonces no hay delito que perseguir. Y si no hay delito que perseguir, todo mundo tiene la libertad de hacer hasta donde puede. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo decía: ustedes van a hacer cosas más grandes de lo que yo he hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo que nos guía no es la ley, sino la conciencia. Entonces, podemos justificarnos de muchas cosas, y cuando te justificas, repito, cuando te justificas, ya estás haciendo una buena conciencia. Por eso se decía: háganse juicios a ustedes mismos para que no sean juzgados. Mi hermano, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. En relación a lo que estás diciendo, precisamente me recordó a hoy que tuvimos una conferencia con un licenciado que nos estaba hablando sobre valores y todo eso, ¿no? El honor, la lealtad y todo. Y bien dijo él que si todos respetáramos pues los mandamientos, los 10 mandamientos, pues no tendría que existir tantas leyes, ¿no? Que pues por falta de eso es que existen miles de leyes, ¿no? Porque pues ahora sí que todo está ahí, pero pues nadie lo respetó, y de ahí pues ya surgieron todos esos de pues, las leyes, ¿no? Porque todos buscamos justificarnos. Claro. Y todos queremos hacer, como se han dicho, todos queremos disfrutar de los deleites sin pagar por el pecado. ¿Sí? Entonces, por eso tantas leyes primarias, por eso tantas leyes secundarias, porque es a donde le busquemos, encontramos un huequito, ahí nos colamos. ¿Sí? Ya cuando se da cuenta que hay un huequito, te metes y creas otra ley y ya te encuentran otro camino. Entonces, no deben ser así las cosas. Aquí el cristianismo realmente es en base a lo que debe ser, y vamos en contra de lo que es. ¿Sí? Por eso la palabra santo, lo mencionábamos en el estudio anterior, significa aquel que es diferente a, aquel que marca la diferencia. ¿Sí? Y entre nosotros
Sí, debe existir esa diferencia. Sí marcamos esa diferencia. Tan marcada es la diferencia que cuando cometes un error, ay, como cuchito de palo, ¿cómo te lo hacen notar? Es que si tú eres cristiano, es que si tú crees a Dios, que si tú... Perfectos, hay que ser perfectos porque como pagamos caro un pequeño error. Sí. Nos vamos un poquito más rápido. Levíticos 20, 10 al 21. Levíticos 20, 10 al 21. ¿Del 10 hasta el 21? Sí. Hasta el 21. Bueno, leo la mitad, ¿no? Leo la mitad. O la mitad y otro que lea la mitad, ¿no? Nada más, Mechita, perdón, Manita, leamos hasta el 12 para corregir. Sí, el texto, por favor. Pero nada más leemos hasta el 12 para darnos una idea general. Dice, ahora bien, un hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre es uno que comete adulterio con la esposa de su semejante. Debe ser muerto sin falta, el adúltero y también la adúltera. Y un hombre que se acuesta con la esposa de su padre ha puesto al descubierto la desnudez de su padre. Ambos deben ser muertos sin falta. Su propia sangre está sobre ellos. Y en el caso donde un hombre se acuesta con su nuera, ambos deben ser muertos sin falta. Han cometido una violación de lo que es natural. Su propia sangre está sobre ellos. Gracias, hermana. Se lo llevan, por favor, es Levítico 20, del 10 al 21. Habla netamente de las relaciones carnales y de todas las formas en las cuales se puede cometer adulterio, no dando espacio, aquí sí de plano no da espacio a que se justifique el adulterio de uno u otro con algún pariente o algún conocido. Aquí habla de una forma más cerrada del adulterio carnal. Veamos 20:14 de Éxodo 20:14. ¿Éxodo, hermano? Éxodo. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio es uno de los 10 mandamientos que le estableció nuestro Dios a Moisés originalmente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y podemos ver en esos 10 mandamientos, originalmente nuestro Dios establece esas leyes para que seas libre, para que no cometas errores y no pagues por errores. En Levítico, ahí lo de una forma más descriptiva, más amplia, menciona todas las formas de adulterio, por si quedaba duda o te querías justificar en cometer adulterio. Entonces, en el Éxodo es la ley original y en Levítico ya son las descripciones de una forma más detallada. Pero originalmente esto era para que fuéramos libres de esos pecados que nos pueden acarrear un pago físico, ¿cómo se llama? Una condena carnal. Mateo 5, del 31 al 32. Del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo
que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esas palabras, ¿quién las dijo? Esas palabras las dijo directamente el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Y el conocedor de la ley dijo, sí, efectivamente. Desde Moisés se decía que si a su esposa, a su mujer, que le dé una carta de divorcio, ¿no? Y ella tiene la libertad de que cualquier otro hombre la tome. Pero, aquí viene el pero, ¿sí? Si somos un poquito más conscientes, porque el Señor Jesucristo siempre iba más hacia el tema de la conciencia y no tanto el tema de la ley, porque la conciencia, repito, que era la ley, a cualquiera, ¿sí? Que cualquiera que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Sí? Y también menciona que cualquiera, ¿sí?, que vea con ojos de deseo a una mujer, también está cometiendo fornicación en su corazón. Entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo nos sube de nivel más allá de la ley? Entonces, si en el tema carnal, ¿qué será entonces en el tema material en base a con las pesas y las medidas? ¿Sí? Porque dice uno, es que ya nos estamos enfocando demasiado en el tema sexual, porque pareciera que eso es demasiado sexual, todas esas leyes y de miel. Bueno, y en el tema de las pesas y las medidas, porque podemos decir, es que por ley nos marca una diferencia del 5% más o menos en la balanza o con el despachador de gasolina. Entonces, como nos marca esa diferencia del 5%, nosotros siempre damos un 5% menos. ¿Sí? A lo que voy, no hay justificación. No. ¿Sí? Parece muy estricto, muy duro. ¿Mande? Ya las dos cosas de adulterio en el sexo y de adulterio en las cosas, mi hermano, ya están parejos. Pues aunque pareciera que nosotros somos los rescatadores del planeta, pero nosotros debemos evitar eso. Exacto. ¿Sí? Que sea muy a pesar de nuestro bolsillo, sí, efectivamente, pero no lo hacemos porque nos lo digan, no lo hacemos porque haya una ley, lo hacemos porque es lo que conviene hacer. ¿Sí? Conocemos la palabra. Adelante, Tere. Mi hermano, eso entra también en la integridad. Sí. Claro. ¿Sí? Sí, definitivo. Sí. Sí, mi hermano. ¿Qué es algo íntegro o algo integral? Que no tiene variación, que no ha sido corrompido. Cómete un pan integral. Significa que la semilla va molida tal cual cuando se pusieron el pan. No como el pan blanco, que ya le quitaron la cascarilla, le quitaron cuantas cosas a la semilla, y pues te comes un pan blanco. Sí. Está bien enterado. Mateo 5, 27 al 28. 5, 27 al 28. ¿Por qué no hicieron eso? Ahí se dice no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya el ojo con ella y su corazón. Es el texto que les decía hace un momento, ¿sí? Que con solo verla y la seguiste,
ya cometiste adulterio. Pero aquí hago una pequeña pausa. Aquí menciona mucho al hombre. ¿Y qué hay de la mujer? O como aquí no se menciona a la mujer está exenta de esas llamadas de atención. Todos se me quedaron congelados. Es que no te escuché, mi hermano, perdón. Ah, ya. Es que aquí menciona el pasaje al hombre. El hombre que observa a la mujer. Y en ninguna parte menciona a la mujer que observa al hombre. Aquí la pregunta es... aquí la pregunta es, ¿a poco la mujer está exenta de lo mismo? No, mi hermano. También me acuerdo, porque como no lo dice la ley, bueno, si la ley no lo dice, pues entonces está exento, no hay delito que perseguir, no hay pecado que se haya cometido. ¿Sí? Entonces, también tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se dice hombre no se refiere nada más al sexo masculino, se refiere al hombre como género, ¿sí? Como especie. ¿Por qué? Porque les digo, somos muy buenos justificándonos. No, es que no dice a las mujeres, no, las mujeres somos perfectas, no cometemos errores. ¿Verdad? Marcos 10, del 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. ¿Qué? Marco. Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sí, qué duras palabras, ¿verdad? Y qué duras palabras, porque realmente hoy en día nuestra sociedad está muy empapada de eso, ¿sí? Y aquí estamos en la casa del jabonero, en el que no cae resbala. Y por muy bien que quieras hacer las cosas, te toca. Entonces, aquí sí es un tema de análisis para los que estamos formados en el cristianismo, hasta dónde tenemos que aguantar y no doblegarnos, ¿sí? Porque a veces las relaciones de pareja sí son muy complicadas, muy difíciles, tenemos que aguantar, ¿sí? ¿Sí? Más adelante manejaremos un estudio, tantito David, déjame parado. Más adelante vamos a hacer un estudio en base a ese tema específicamente, ¿sí? Porque sí es algo difícil. Adelante, David. Y cuando habla de hombre y mujer, no se refiere simplemente en este tema, sino que cada vez que el Señor hablaba, decía el hombre, pero siempre está hablando el hombre y la mujer. Entonces, cuando nos habla de adulterio, adulteramos tanto hombre como mujer, o deseamos lo que otra persona tiene. En este caso, la iglesia también, hay otros que desean lo que otros tienen. Deseamos una iglesia más bonita y todo eso. Eso también es adulterar con la mente. No nada más precisamente el hombre. ¿Sí? Sí, gracias, mano. Gracias. Gracias. Entonces vemos que el adulterio, a ojos comunes, sí, muchas personas que ven a la Biblia y ven estos temas han tachado que la Escritura es un libro muy sexual, ¿sí? pero no es específicamente eso. ¿Por qué hace tanta referencia al tema sexual?
porque para el ser humano son de las mayores pasiones en las personas. Entonces, primeramente habla del tema del cuerpo, ¿sí? Y no deja de lado lo demás. Siempre toma primera parte, por adelante, el tema del cuerpo, porque es lo que mueve al resto de la humanidad, ¿sí? Ya leímos. Entonces, aquí cerramos porque es el tema de el punto del adulterio. Y el siguiente punto es: ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales. ¿Quiénes serán esos hombres para propósitos contranaturales? ¿Quién dijo yo? Los bisexuales. ¿Mandé? Los afeminados, dice aquí mi hermano. Ajá. ¿Sí? Porque es un propósito contranatural. Porque no es la ley de Dios, mi hermano. Dios dijo hembra varón y hombre, ¿verdad? Y mujer hago sobre la tierra. Ajá. Pero gracias, hermano. ¿Sí? De hecho, dijo el Señor Jesucristo que macho y hembra los creó. Sí. Porque desde el inicio, macho y hembra los creó, hablando sobre el matrimonio. ¿Por qué contranatural? Fíjense que hoy en día está muy de moda la homosexualidad. Sí. Y ya se les ponen unos nombres muy bonitos, ¿no? Que se llaman gay. Porque nos escucha muy feo que te digan homosexual. Pero ¿por qué es contranatural? Porque simple y sencillamente no hay un mecanismo de reproducción. ¿Sí? Y más allá de que seas un homosexual que no te reproduces, el ser un hombre contranatural son muchas cosas, ¿sí? Aunque hoy en día se tenga satanizado a lo que es ser un macho, hay que marcar la diferencia de ser macho a ser machista, ¿sí? Biológicamente hay machos y hembras, ¿sí? Y en ese terreno y en ese plano biológico, ¿sí? Un macho, ¿por qué se caracteriza? Porque es reproductor. Ajá. ¿Por qué más? Porque es proveedor. ¿Por qué más? Porque protege. ¿Por qué más? Porque guía. Porque liderea, según el tipo de macho que seas. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene un macho? Es valiente, es fiero, es fuerte. Impone su voluntad. Cuando es necesario, sí. ¿Qué más? Es respetuoso. Sí. No, pues quién sabe. Un macho realmente es respetuoso, defiende a la hembra. Sí. Entonces, como vemos, el ser macho, ¿sí? No es el concepto machista que nos manejan hoy en día, que se sataniza. Entonces, ¿qué significa contranatural? Aunque tú no seas homosexual, aunque tú no tengas preferencia por un hombre, pero si no tienes las características de un macho, estás en contra de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el mismo sistema nos ha orillado o ha educado a las últimas generaciones de hombres, de machos, a dejar de ser machos. Hoy en día, ¿por qué se caracterizan los hombres o los machos? Ser cobardes, comodinos, menosprecian a la mujer, abusan de ella, me dejan todas las cargas y todo lo que podemos enumerar que va en contra de lo que es ser un verdadero macho, ¿sí? Y perdón, pero antaño los bisabuelos, ¿sí? O tatarabuelos, o de la época de la revolución, digamos, los que hayan alcanzado a escuchar cómo eran los abuelos en aquella época,
eran toda la figura de un macho protector. Entonces, el mismo sistema que en el que vivimos hoy en día, y vaya que yo repito mucho el sistema porque es lo que veo y es donde he hecho a mano, le han enseñado a los hombres a olvidarnos de todo eso. ¿Qué hombre hoy en día da la vida por su familia? Ninguno. Literalmente. ¿Qué hombre hoy en día defiende a su hembra, a su mujer, a su esposa, a su novia? Muy poco. Algo raro. ¿Sí? Entonces, hasta eso es algo contranatural. Y eso también va en contra de lo que quiere Dios. Porque Dios, macho y hembra, nos creó. Y biológicamente el macho tiene características y la hembra tiene sus características. No solamente reproductivas, sino que son propias de cada uno de nosotros. El hombre, ¿por qué será que qué hormona es la que caracteriza al hombre, al macho? La testosterona. ¿Testosterona? La testosterona. ¿Sí? ¿Testosterona? Entonces, incluso hasta los alimentos hoy en día van en contra de esa hormona. ¿Sí? Entonces, no se deja de ser macho hombre simplemente por todo lo que nos bombardean en los medios, sino también por la alimentación. Entonces, sí es un tema algo espinoso, y cuando lo encontré, pues dije, bueno, pues me toca decirlo. Y como dice el meme, se tenía que decir, y se dijo. El otro punto son los hombres que se acuestan con hombres. Ahí sí, definitivamente son todos los homosexuales que no se reproducen. Que no se reproducen, y dirán algunos, bueno, es que hoy en día ya somos muchos, entonces la homosexualidad ayuda a controlar la sobrepoblación. No, ahí iríamos en contra de lo que Dios estableció desde el inicio, que Dios todo lo creó por millones, y a toda la criatura dijo que se multiplicara por millones. ¿Sí? Y no es que seamos muchos, también insisto, es parte de un bombardeo, porque realmente si fuéramos muchos, como el hombre dice, el tu hermano dice, ahí estaríamos poniendo a nuestro Dios como mentiroso. Porque entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios desde el inicio dijo que nos hiciéramos muchos, que nos multiplicáramos, que llenáramos la tierra? Y a toda la persona le dio la misma orden. Entonces, ahí sí es un análisis un poquito más profundo, para no dejarnos guiar por las corrientes ideológicas de hoy en día. Porque entonces, Dios, ¿con qué fin dijo desde el inicio que nos hiciéramos muchos? Y peor aún, este otro tema de análisis, ¿por qué el ser humano tiene una capacidad reproductiva tan elevada? Si fuéramos muchos, desde el inicio Él nos hubiera creado con una capacidad reproductiva tan exageradamente escasa. Y somos de las especies que más nos reproducimos. Entonces, ese es otro punto de análisis. Y el siguiente punto, los ladrones, bueno, ahí no tienen, creo yo, no podemos profundizar más. Es aquel que arrebata, roba, incluso puede hasta matar por quitarle sus bienes a otra persona. También son muy aborrecidos. Las personas dominadas por la avidez. ¿Qué es la avidez? ¿La qué? Avidez. ¿Avidez? ¿Con D? Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6:10.
Es la codicia, hermano. Los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es, los ávaros. ¿Sí? Una definición que encontré, la avidez es el deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. Los ávaros. Todo aquel que tiene el deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo, caemos en la avaricia. Que también es idolatría. Ya lo vimos en una parte de la idolatría, que también es idolatría. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro Dios? ¿Por qué dice que no nos que no tengamos ese deseo fuerte, ese deseo intenso de hacer o conseguir las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no permite que en nuestro corazón exista ese deseo de conseguir las cosas? ¿Por qué? Bueno, porque te desvía, ¿no?, de tus propósitos, ¿no?, espirituales. Es decir, el espíritu siempre está contendiendo contra la carne, y los deseos de la carne, bueno, pues ahí se ven manifiestos, ¿no? Una persona, ¿no?, que ansía algo, pues se vuelve obsesiva, y en ese caso, ¿verdad?, nada más se enfoca por obtener algo, ¿no? Y eso es lo más importante. Y entonces esto vendría también en correlación, ¿no?, con la idolatría, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué estás idolatrando, no? Es decir, como dice el Señor, no puedes servir a dos amos, ¿sí? O le sirves a Dios o le sirves al mundo, ¿sí? O persigues los fines del mundo. Entonces, de ahí, ¿no?, que todos estas, pues sí, calificativos que está asignando aquí el Señor, ¿verdad? Casi todos van correlacionados, ¿sí? Así es, y se observan esos puntos que menciona el apóstol Pablo, van muy de la mano también con los 10 mandamientos de Dios hacia Moisés, que básicamente es el que seas libre, porque si tú eres una persona avara o con avidez, dejas de vivir, eres esclavo de tus deseos y de tus pasiones. También los fornicarios son esclavos de tus deseos, de tus pasiones. Los adúlteros también, los idólatras. ¿No sería, mi hermano, más exacto hablar en vez de avaricia, de codicia? También, hermano, también yo aquí, bueno, la palabra que encontré aquí es avidez, pero sí, la avaricia, la codicia, ¿sí? Todo aquello que te esclaviza en la obtención de cosas materiales, de una forma enferma. No sé, ahora sí que es la forma en que lo encontré y lo entendí. El siguiente punto serían los borrachos, que bueno, pues aquellas personas que todo el tiempo están pasadas de alcoholes, porque bueno, aunque el Señor Jesucristo tomaba vino para la comida, pero jamás se menciona que él haya estado borracho. Entonces el problema no es que tomes vino o una cerveza para acompañar los alimentos, o tus problemas estomacales, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, sino también el que caigas esclavo de estar siempre alcoholizado. Ahora bien, aquí no menciona otras drogas, pero tomemos en cuenta que el alcohol es una droga, así como el tabaco, como la marihuana, como la cocaína, como otras sustancias. Entonces, como el tiner, los solventes y todas esas situaciones que mantienen a las personas esclavas de sí mismas. Dime, Ruth. No te escuché, Ruth. El siguiente punto sería
Ni los ahí no está el chavo. ¿Mande? No, es que tiene abierto el micrófono sin querer, ahorita se lo cierro. Ah, ya. Ni los injuriadores, que en algunas Biblias dice ni los maldicientes. ¿Qué sería una persona maldiciente? ¿Qué me dice? Que maldice. ¿O qué entendemos por maldiciente de entrada? Lo primero que nos viene a la mente. Pero, Alguien que siempre está maldiciendo, mi hermano. así es una parte de los quejumbrosos. Sí, es una parte de. Maldiciente es una persona que blasfema. Siempre está blasfemando. Son los injuriosos. También puede ser que sean los que hablan mal de los demás. Para allá voy. Sí, manita, son esos. Para allá voy. Los execradores, los insultantes, los calumniadores, los que murmuran, los chismosos, los denigrantes, los lengua larga, aquellos que hablan mal de los demás. Fíjense lo que es un maldiciente. O sea, no solamente es aquel que dice una palabrota. No, de hecho, los que dicen una palabrota, sí, están incorrectos, sí, pero no es todo. Entonces, aquellos dicen, es todo lo contrario a derecho, contra la razón, contra la justicia. Es un agravio de obra o de palabra que lesiona la dignidad, todo acto que perjudica la reputación o atenta contra su propia estima, acciones de menosprecio, comparación denigrante, burla injustificada, formular juicios de minusvaloración sobre otros. Todo eso significa el maldiciente. Hermano, Mande. ¿Puede ser una palabra compuesta? ¿Que son males? Puede ser. Básicamente se refiere esto a que tú usas palabras que denigren a otra persona, que la minimicen, que la sobajen. Dime, Jaime. Comentaba que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, al definir el homicidio, lo compara precisamente con esa palabra. Dice, al que le dice a su hermano necio, comete homicidio. Sí, de hecho, necio es una palabra muy bonita que nos dejaron escrita en la Biblia. Pero vean esos calificativos de inteligencia hacia otras personas con unas palabras tan feas y tan denigrantes, ¿sí? Que eso es lo que reprocha el Señor Jesucristo, ¿sí? Si tú le dices a tu hermano que es carente de inteligencia, con la palabra que quieran usar, estás cometiendo ese pecado. Entonces también debemos cuidar esa parte de menospreciar a los demás. ¿Por qué? Porque precisamente se le califica como si, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, como homicidio. Entonces, si tú te sientes superior a otra persona, porque tú eres alto, blanco, rubio, hablas alemán y otras 20 lenguas, eres maestro en física, y por eso crees y te sientes superior a otros, estás incorrecto, estás en un error. Porque para nuestro Dios ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni la raza, ni el poder económico, ni el aspecto físico a Él interesa. Si en tu esencia, en tu ser, ¿sí? Tu ser, tu alma, no da el peso, ni la talla, ni la medida que Él pide para que seamos partícipes de esta herencia del reino de Dios,
simplemente estamos fuera de la jugada. Y es en base aquí a lo que mencionaba nuestro hermano Saulito el otro día, que hablaba que dentro de las creencias egipcias estaba la balanza. En Apocalipsis nos habla directamente de que mide el patio, ¿sí? Y mide su largo y su ancho y su profundidad. Si nosotros no damos ese largo, ni ese ancho, ni esa profundidad, olvidémonos, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo hacía referencia de aquel hombre que estaba arrodillado en el templo y decía: Señor, aquel que era recaudador de impuestos, soy una persona mala, soy una persona que no es justa, he cometido muchos errores, he cometido muchos pecados, por favor ten misericordia de mí. Y al lado había otro que decía: hacerme justo, por hacerme bondadoso, por hacerme hijo tuyo, no como este pecador que tengo aquí al lado, que me altar. ¿A quién crees que ha sido más justificado? ¿Sí? Y nosotros llegamos a caer en eso. Como somos hijos de Dios, creemos muchas veces que el mundo no nos merece y nos sentimos con el derecho de maltratar al prójimo. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del cristiano? Ese es tema de otro estudio. La humildad. Ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Ni los que extorsionan, que ya hemos platicado que va de la mano con la fornicación. Dice: y sin embargo, eso era lo que algunos de ustedes eran, pero ustedes han sido lavados, pero ustedes han sido santificados, pero ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Y como ya fuimos declarados justos, ¿ya con eso somos salvados? No. Es que para poder ser declarados significa, y eso eran ustedes. Porque éramos. Entonces, como éramos, ya somos declarados justos. Y si lo seguimos haciendo, aunque hayamos sido lavados, pero si lo seguimos haciendo, ya no participamos. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer pecadora: levántate y no lo vuelvas a hacer, y ya no lo hagas más. El dejar de hacer las cosas malas ya nos convierte o nos puede justificar. Pero si lo seguimos haciendo, así nos bauticemos cada año durante el resto de nuestra existencia, no funcionan así las cosas. Pero bueno, quiero estar con ustedes.